Historia, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 12. Panorama del periodo. La Constitución de 1917 y el régimen presidencial. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se encuentran asentadas las leyes que rigen a nuestro país. Con esta Carta Magna, que reformó la Constitución de 1857, los constitucionalistas buscaron, entre otras cosas, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. ¿Qué nuevos elementos contiene la Constitución de 1917? ¿Cómo se forjó el sistema presidencialista en México? Algunos de los artículos más relevantes que contiene la Constitución de 1917, promulgada por el Congreso Constituyente e impulsada por Venustiano Carranza, son el artículo 27, que refleja el establecimiento de las demandas zapatistas referentes a la propiedad de la tierra; el artículo 83, que establece la no reelección; los artículos 49 y 80, que tratan sobre la atribución del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, con el título oficial de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 123 se ratifican los derechos laborales, y en el artículo 3 se establece la educación obligatoria, laica y gratuita. En 1917, Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En 1920, aún siendo Carranza presidente, Álvaro Obregón se lanzó como candidato para las elecciones. En respuesta, Carranza impulsó la candidatura del diplomático Ignacio Bonillas, lo cual fue calificado por los contrincantes como una estrategia para mantenerse en el poder. Ante tal escenario, Adolfo de la Huerta, gobernante de Sonora, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón organizaron una rebelión a través del Plan de Agua Prieta. En este plan, emitido el 23 de abril de 1920, se desconoció a Carranza como presidente. Carranza fue asesinado el 21 de mayo y el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como presidente provisional, quien organizó nuevas elecciones. Álvaro Obregón fue el ganador y gobernó hasta 1924. Durante su gobierno, Obregón estableció la Secretaría de Educación Pública, inició la construcción de escuelas y bibliotecas, impulsó la alfabetización y también apoyó el reparto agrario. En 1924, Plutarco Elías Calles, del grupo obregonista, ganó las elecciones. Debido a que Calles reglamentó los cultos religiosos, los católicos formaron la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa y a principios de 1927 inició la Guerra Cristera. El 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado después de ganar las elecciones presidenciales. En diciembre de ese año, Plutarco Elías Calles terminó su periodo y Emilio Portes Gil fue nombrado presidente interino. En julio de 1929, Portes Gil expidió la Ley Orgánica de la Universidad, con la que ésta obtuvo su autonomía con respecto al gobierno federal. A partir de este gobierno y hasta 1934, Calles tuvo el control político del país. A este periodo se le conoce como Maximato. El 5 de febrero de 1930, Pascual Ortiz Rubio tomó posesión como presidente del país tras ganar las elecciones. Ante la inestabilidad de su gobierno y la influencia de Calles, Ortiz Rubio renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. El Congreso designó a Abelardo Rodríguez como presidente sustituto, quien estuvo en el cargo de 1932 a 1934, también influenciado por Calles. El 1 de julio de 1934, el general Lázaro Cárdenas ganó las elecciones. Su llamado Plan Sexenal consistió en una serie de reformas sociales y económicas. A partir de este año, el periodo presidencial se amplió de 4 a 6 años. La promulgación de la Constitución de 1917 permitió la construcción del Estado Nacional y la consolidación del régimen presidencialista en el siglo XX. ¿Qué características del presidencialismo identificas?